a todos. Espero que me escuchen bien. Por ahí hay algunas dudas sobre las imágenes, el audio. Muchas veces existe algún tipo de problema por la conexión. Entonces, durante el desarrollo de la plática, les vamos a pedir que mantengan su micrófono y, de ser posible, su cámara apagados para que puedan seguir la información y escuchar al doctor. Pues bueno, permítanme, antes de iniciar, darles la más cordial bienvenida a nombre del director general de Tecnologías Agrivest, el maestro Obed Mayoral Fernández. Agradecer su participación en este evento y, bueno, esperando que la información que el doctor Víctor nos va a compartir sea de utilidad para cada uno de ustedes. Me permito presentar al doctor Víctor. Él es ingeniero agrónomo por la Universidad Autónoma Chapingo. Tiene maestría en ciencias por el Colegio de Graduados, doctorado en ingeniería agrícola, igual por la Universidad Autónoma de Chapingo. Tiene pues diversas investigaciones desarrollados. Sus áreas de trabajo concretamente pues son, la investigación se enfoca en operación de canales de riego, aprovechamientos hidráulicos, medición del flujo de corriente cerrada, entubadas y sistemas de riego, manejo de cuencas y modelación matemática e ingeniería agrícola. Actualmente el doctor se encuentra trabajando como profesor e investigador de tiempo completo en el Departamento de Suelos en la Universidad Autónoma de Chapingo. Él nos va a acompañar el día de hoy para compartirnos la información sobre el tema de drenaje parcelario. Entonces, por aquí ya nos acompaña el doctor, si es tan amable de presentarse y comentarnos rápidamente la mecánica, cómo se va a desarrollar el evento. Sí, como no, buenos días a todos. Gracias, maestro Elías. Espero se encuentren bien. La idea de hoy es presentar aspectos muy generales de lo que es el drenaje agrícola parcelario. No me voy no voy a entrar a detalles numéricos ni a diseño, simplemente vamos a abordar el por qué el drenaje, qué es el drenaje y cuál es su impacto en la agricultura. Bien, voy a presentarles el contenido que vamos a tratar. ¿Sí? Vamos a tratar varios aspectos, son muy puntuales, de manera, repito, general. En primera instancia, voy a pasar una serie de videos con la finalidad de que, de manera gráfica, entiendan, para aquellos que se están introduciendo apenas en este tema, entiendan qué es el drenaje agrícola subterráneo. Desde luego que hay otros tipos de drenaje, en este caso vamos a abordar el subterráneo. Entonces vamos a abordar a través de un video qué es el drenaje agrícola subterráneo. Como un segundo punto, cómo funciona un drenaje agrícola subterráneo. Como un tercer punto, esquema de un sistema de drenaje subterráneo. Estos tres primeros son, repito, son videos. El cuarto es definiciones y contexto del drenaje agrícola en México. Quinto, ventajas y desventajas del drenaje agrícola. Sexto, objetivo hidráulico del drenaje agrícola subterráneo. El siguiente, impacto del drenaje agrícola. Voy a mostrar un estudio de caso en un distrito del noroeste del país, de México. El otro punto es etapas de un proyecto de drenaje agrícola. Y finalmente, un resumen de lo que es un proyecto de drenaje agrícola. Bien, la mecánica que les propongo es la siguiente. Voy a abordar cada 2 puntos y voy a hacer una pausa por si hubiera alguna pregunta, alguna duda, alguna apreciación, por favor.
y de cualquier tipo, no importa, seguramente hay muchos que inician en este tema, habrá algunos que son expertos seguramente ya y solamente quieren resolver algún aspecto puntual. Pero repito, son aspectos muy generales, seguramente omitiré algunas cosas que son importantes y que seguramente surgirán a través de preguntas, pero repito nuevamente, la idea de esta primera plática es mostrar lo que es el drenaje parcelario. Bien. Les voy a mostrar un video, ojalá y lo puedan ver de donde están, ojalá que sea continuo, no vayan a tener interrupciones. Si hubiera algún problema, se lo comunican al maestro Elías. Afecta directamente a la productividad del suelo. Con Mayo, drenajes agrícolas, sus campos de cultivo producirán hasta un 45% más, gracias a sus excelentes sistemas de drenaje. ¿Qué problemas puede generar un mal drenaje? Un nivel freático elevado asfixia las raíces y limita el crecimiento de las plantas. Este es el nivel freático. Esta línea es el nivel freático, es el nivel del agua en el suelo. El encharcamiento por lluvias intensas inunda los campos de cultivo, poniendo en peligro la campaña agrícola desarrollada. La salinización consiste en la acumulación de sales en la solución del suelo, provocando daños en la fisiología de las plantas. Son sales, representa gráficamente sales. Enfermedades y plagas. La humedad del suelo genera hongos, putrefacción e incluso enfermedades víricas. Un mal drenaje dificulta las labores de labranza y cultivo del campo. ¿Qué soluciones y beneficios puede aportar Mayo Drenajes Agrícolas? Disponemos de la mejor maquinaria y material del mercado para resolver los problemas que puedan surgir, haciendo que el drenaje de sus tierras permita controlar la altura máxima del nivel freático. Son los tubos, el drenaje, le llamamos drenaje. Desaguar con rapidez un campo inundado, reduciendo de forma decisiva el riesgo a sufrir daños por anegamiento. Tubos colocados de manera transversal. Controlar el grado de sales contenidas en el suelo a través de sistemas de evacuación. Sería el tubo de drenaje en una vista lateral. Evitar la presencia continuada de agua y, por lo tanto, conseguir un cultivo con mejor salud. Un buen drenaje facilita las labores de labranza y cultivo del campo. Mayo Drenajes Agrícolas es una empresa líder que cuenta con un personal altamente capacitado y con más de 35 años de experiencia en el sector del drenaje agrícola. Nuestro objetivo es mejorar la producción y el rendimiento de los cultivos, en beneficio de las personas que se dedican a esta actividad, ofreciendo un excelente servicio basado en la productividad, el respeto y la calidad. Aquí quiero hacer una pausa. La tubería, bueno, el que estoy indicando con el puntero del ratón es el extremo de un drenaje enterrado, es un tubo enterrado. El que está en color amarillo es el tubo y la parte gris es una camisa, es un filtro que envuelve al tubo. Como ven, va enterrado a cierta profundidad y eso va a depender del nivel del drenaje. Esquemáticamente, el tubo, este círculo que estoy indicando con el puntero significa una vista transversal del tubo que es el drenaje, este es otro drenaje. Se colocan a cierta longitud entre uno y otro, de aquí a acá hay cierta longitud. Esa longitud se calcula dependiendo del tipo de suelo, dependiendo de la recarga, dependiendo del cultivo, ¿sí? Dependiendo de la topografía.
y dependiendo de la profundidad del nivel freático. La idea del drenaje es que el suelo saturado, el nivel del agua en el suelo saturado, tenga cierta profundidad. Esta es la superficie del suelo. Entonces la idea es que este nivel freático, esta línea, de esta manera, está aquí, es desde luego amplificado, está distorsionado por cuestión de escala, tiene cierta curvatura, no tanto como así, pero tiene cierta curvatura. Entonces la idea es que esta línea siempre ande por debajo de las raíces del cultivo. ¿Con qué finalidad? De generar poros para que tenga una actividad correcta, una actividad fisiológica la planta, la raíz, y de luego que no haya un medio propicio para el desarrollo de enfermedades, como ya se comentó en el video. Entonces, todo esto se va a calcular. La profundidad, la separación entre este dren y este dren dependerá del tipo de suelo, de la cantidad de agua recargada, del tipo de cultivo, etc. Bien. Me detengo un poquito. Yo les dije que cada 2 presentaciones iba a hacer una pausa, pero aquí, como estamos introduciéndonos al tema, si hubiera alguna duda, por favor háganlo saber. Sí, bueno, ¿me escucha? Adelante, adelante. Bueno, una de mis dudas sería que, por ejemplo, habla de distancias y todo esto, pero el grosor del tubo, no sé si varía dependiendo de, pues bueno, las condiciones del lugar de precipitación pluvial, etcétera. El grosor que se debe tener el tubo, ¿cuál sería el correcto? ¿Se refiere al espesor o al diámetro? Al diámetro. Sí, el diámetro va a depender de la separación que haya entre los 2 drenes y de la cantidad de recarga. De la cantidad de recarga, de la cantidad de agua de riego, de la cantidad de agua de lluvia y incluso la misma capacidad de drenaje del suelo. ¿Sí? Entonces, para eso se hace un cálculo, hay que hacer una revisión hidráulica. Entonces, el diámetro puede ser de 2 pulgadas, de 3 pulgadas, pero eso se vería en un diseño hidráulico. ¿Sí? Ok. Esto del diseño del drenaje parcelario, aunque se basa en aspectos hidráulicos, en principios conservativos de la mecánica general, no es una ciencia exacta como muchas. Entonces, hay que estar trabajando incluso a prueba y error en algunos detalles. Siempre partimos de aspectos generales para tener una idea de por dónde vamos a caminar y después se ajusta, como muchas otras, a partir de la experiencia. ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? Al parecer no, doctor. Si hubiera, pues Muy bien. Muy bien. Entonces voy a abrir otro video. Voy a cerrar este. Bien, tratamos qué es el drenaje subterráneo, agrícola subterráneo, y ahora les voy a mostrar otro videíto que indica cómo funciona un drenaje agrícola subterráneo. Le llamo videíto porque es cortito. Un sistema con drenaje, un sistema sin drenaje. Vean cómo acá sube el nivel freático y aquí se mantiene por debajo de las raíces. Aquí la raíz está inmersa en agua, no tiene aireación. En cambio acá sí hay poros con aire. Acá todos están llenos de agua, acá no. Es la entrada del agua a los tubos colectores.
todo su perímetro tiene orificios de tal manera que cuando el agua llega ahí, entra a la parte interior. Entonces el agua corre de un extremo hacia el otro extremo y descarga un tubo de mayor capacidad. Aquí hay un tubo colector de mayor capacidad que descarga a otro mayor. En este caso era un dren a cielo abierto. Bien. Estos son los campos donde se está drenando, donde se está disminuyendo la profundidad del nivel freático. En ese se conectan varios tubos, esos se conectan después a uno de mayor capacidad y ese a su vez a otro de mayor capacidad como este, y de ahí se descarga uno de mayor capacidad, que en muchos casos es, por el tamaño y por el costo que puede representar, son a cielo abierto. Bien, así es como funciona un drenaje enterrado. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguien que desee? Parece que no, doctor. Bueno, bien. Perfecto. Voy a cerrar. Y mediante otro video voy a mostrar el esquema de un sistema de drenaje subterráneo. Sobre esta línea se instaló un tubo, es decir, un drenaje enterrado. Bien. Aquí se muestran los rastros de la instalación de tubería. Entre una y otra hay una equidistancia. Noten que son iguales. Luego en la parte donde se ven algunos cúmulos de suelo, manchones, en esta parte va una tubería de mayor capacidad. Significa que esta tubería de acá drena toda esta zona y la descarga a este tubo. Igualmente en esta área, estas tuberías drenan el agua y llevan el agua hasta ese sentido y lo colecta esta tubería. Esta tubería conecta en otro punto a una tubería de mayor capacidad que igual va colectando el agua de diferentes zonas con problemas de nivel freático elevado. Vean, este es el colector que venía de acá del centro de esta área. Y estas otras líneas también van descargando a ese colector de mayor capacidad. Vean, esta imagen me gusta mucho porque aquí representa la arquitectura de un sistema de drenaje tubado, enterrado.
Esta es la tubería colectora principal en este caso. Vean, esta área descarga hasta esta tubería. Esta área descarga hacia esta tubería igual, a la misma. Y esta otra área también descarga a esa misma tubería. Esta área también descarga a esta tubería. Desde luego que conforme se va incrementando el aporte al tubo colector, este tiene que ir haciéndose mayor, más grande, de mayor diámetro. Inicialmente es de menor diámetro, después para que tenga capacidad se va incrementando. Resulta algo invertido cuando se diseña el sistema de riego, los sistemas de riego, donde ponemos tuberías telescopiadas que van de mayor a menor. En este caso se invierte. Los equipos que ven ahí, valga la redundancia, son equipos para la instalación del tubo enterrado. Las máquinas que ven aquí hacen lo mismo, simplemente son diferentes modelos, seguramente diferentes marcas, pero todas ellas van a instalar la tubería. Es una tubería flexible. Estos equipos, algunos ya son muy modernos, tienen un GPS, de tal manera que permiten programar la ruta, la dirección de la instalación y al mismo tiempo la cota a la que debe enterrar el subsuelo, de tal manera que se genere una pendiente gradual y continua. Aquí en este se alcanza a apreciar la antena receptora de señal. Repito, aquí hay un dispositivo, es una antena receptora de información que indica la ubicación geográfica de este equipo, las coordenadas en planta y en altimetría, de tal manera que permite una dirección, programar una dirección exacta, de tal manera que
la equidistancia entre estos dos tubos sea paralela en todo momento y que la pendiente siempre sea gradual, uniforme, que no haya bajos, partes bajas en descenso, porque eso es muy peligroso en un sistema de drenaje. No debe haber columpios. Son diferentes modelos, cómo trabajan las máquinas, pero en esencia hacen lo mismo. Bien, aquí se muestra un drenaje parcelario descargando a un dreno a cielo abierto. ¿Sí? Esta agua lo que se está extrayendo del suelo saturado. Y lo que hace es abatir el nivel freático. Recuerden que el nivel freático es el sitio hasta donde se encuentra saturado el suelo. Y en todo caso, si hay problemas de sales, en aplicaciones de riego pesadas, aquí podemos lavar sales, aquí irían las sales. O sea que serviría para rehabilitar suelos salinos o que tengan algún otro tipo de problema. Bien, ¿alguna pregunta, alguna apreciación, alguna observación? ¿Me escucha? No se escucha muy claramente. ¿Me escucha? Un poco mejor. ¿Qué tal? Buenos días. Mi pregunta, bueno, comentaba que la manguera la tubería es flexible. ¿De qué tipo de material es la tubería? Sí, bueno, es de polietileno y los hay de lisos o corrugados. Los corrugados son como serie de anillos y en unas partes el diámetro es mayor y en otra parte el diámetro es menor, pero en ambas tienen perforaciones en su perímetro de tal manera que permiten la entrada del agua. Ok. Sí, esa era mi duda, porque lo próximo que le iba a preguntar era como de qué manera el agua empieza como que a drenar en ese sentido. Ok, ¿Sí? Muy bien. sí, ¿Una gracias. pregunta? Por el momento no, gracias. Muy bien. Bien, continuamos entonces, si no hay preguntas. Bien, agotamos lo que es el esquema de un sistema de drenaje. Hasta ahorita vimos qué es un drenaje agrícola subterráneo, cómo funciona y un esquema. Luis se contó la intención de que se adentraran en este tema para los que no conocen, de tal manera que en adelante cuando estemos hablando ya me entiendan al menos lo indispensable. Bien. Abordaremos definiciones y contexto del drenaje agrícola en México. No sé si haya participantes de otros países, pero bueno, abordaremos los de México. Pero la instalación y el diseño, ese se aplica igual en México que en cualquier otro lugar del mundo. Bien. ¿Qué es el drenaje agrícola? Su definición es que es un conjunto de obras que son necesarias construir en una parcela cuando existen excesos de agua
sobre su superficie o dentro del perfil del suelo, con el objetivo de desalojar dichos excedentes en un tiempo adecuado para asegurar un contenido de humedad apropiado para las raíces de las plantas y conseguir así su óptimo desarrollo. Cuando hablamos que es para desalojar, es el conjunto de obras para desalojar el exceso de agua sobre la superficie o dentro del perfil, ahí podemos entonces redireccionar el tipo de drenaje y decir que puede ser un drenaje superficial o subterráneo. Cuando el exceso es fundamentalmente sobre la superficie, se prefiere hacer zanjas, como si fueran canales, para colectar el agua de la superficie y llevarlo a una zona lejos de la zona agrícola. Y cuando el agua está dentro del suelo, para batir el nivel freático, entonces instalamos tubería enterrada como la que vimos en los videos. Incluso podemos también colocar zanjas a cielo abierto colectoras, pero de mayor profundidad. Entonces el drenaje es tanto superficial como subterráneo. En este caso estamos abordando, profundizando en el subterráneo. Bien. El drenaje superficial, ¿en qué consiste? Como ya les anticipaba, es la remoción de los excesos de agua que se acumulan sobre la superficie. Es cuando hay un evento muy fuerte de lluvia y entonces ocurren problemas de inundación, anegamiento, encharcamiento de los terrenos. Y esto lo podemos detectar cuando hay una presencia de una capa o lámina de agua sobre la superficie del terreno. Entonces, al estar un tiempo el agua en la superficie, permite que el agua se vaya infiltrando hacia el interior del suelo y vaya saturando la zona de raíces, lo cual, si está expuesto mucho tiempo, puede ocasionar serias pérdidas del cultivo, incluso hasta la pérdida total. ¿Sí? En este caso, la inundación por superficie se da en las partes bajas de un área agrícola o en aquellas partes donde el suelo no está bien nivelado y que tiene ciertamente una pendiente natural, una tendencia, pero dentro de en el interior de la parcela hay pequeños baches o hay pequeños cerritos. Los problemas de drenaje superficial se dan con mayor frecuencia en zonas húmedas. Ya lo he dicho, cuando rebasa la capacidad natural del drenaje de los suelos. ¿Sí? Quiere decir que si llueve y está escurriendo agua, o en el mismo sitio si está lloviendo y es mayor la intensidad de lluvia, o si el suelo tiene poca capacidad de infiltración y la intensidad de lluvia la rebasa por mucho, entonces se va a empezar a acumular agua en la superficie, y esto pasa sobre todo en las zonas húmedas de México, donde hay una precipitación muy alta. ¿Sí? El drenaje subterráneo, ¿en qué consiste? Esta es la remoción de los excesos de agua de una cierta profundidad del suelo, como ya lo hemos visto, abatir el nivel freático. Este también se conoce como interno o subsuperficial, que se caracteriza por la presencia de un manto freático cercano a la superficie del terreno, que satura el perfil del suelo y propicia una humedad muy alta en la zona de desarrollo de las raíces de los cultivos. Entonces, aquí les decía que la idea es abatir el nivel freático, es decir, el límite donde se encuentra el suelo saturado. Es decir, un suelo saturado es cuando ustedes le agregan agua, piensen en una maceta, en su casa que tienen una planta, y le agregan agua. Entonces, llegaríamos a saturación cuando en la parte de la superficie del suelo empezamos a ver como brilloso, es decir, vemos pequeñas partículas, moléculas de agua. Y eso es saturado un suelo. En este
en este caso, su nivel freático se coincidiría, si estamos hablando de la maceta, con la superficie del suelo. Entonces, en este caso, lo que está ocurriendo es que estamos saturando todos los poros del suelo, entonces no hay aireación para las plantas, lo cual es fundamental en la mayoría de ellas. En muy pocas son anaeróbicas, ¿no? Como el arroz, por ejemplo, pero la mayoría de ellas requieren de aireación para desarrollar adecuadamente sus funciones. Bien, desde luego que el drenaje subterráneo debemos de cuidar de abatir ese nivel freático, pero además cuidando que el suelo que deja atrás quede con una humedad suficiente para que la planta se desarrolle bien. Es decir, debemos de cuidar de desalojar el agua en exceso, pero además procurando dejarle el agua necesaria a la planta. ¿Sí? Si no diseñamos bien, si no hacemos los cálculos hidráulicos y la revisión adecuada a las características de los suelos, corremos el riesgo de sobrediseñar y entonces sobredrenar un área. Entonces sí que estaríamos bajando el nivel freático, pero además cada que aplicamos el agua a través de un riego o cuando hay lluvia, el agua se va a ir inmediatamente hacia los drenes y va a estar muy poco tiempo disponible para las plantas. Entonces, es de mucha importancia hacer una revisión exhaustiva. Bien. Causas del problema del drenaje, pues podemos hablar de causas naturales, son las más frecuentes en las zonas húmedas, son debidas a lluvias frecuentes y muchas veces intensas. Recuerden que en México, en el sureste, tenemos precipitaciones muy altas, en algunos casos rebasa los 2.000 milímetros anuales, y otras incluso arriba de los 2.500. Y las artificiales ocurren con mayor frecuencia en las zonas áridas y semiáridas de riego. ¿Por qué artificiales? Bueno, son debidas a la aplicación de láminas excesivas de agua. Año tras año vamos aplicando láminas excesivas. Llega un momento en que el agua encuentra una capa semipermeable, no necesariamente hasta el acuífero principal, sino más arriba, a menor profundidad, y entonces el agua se empieza a acumular y empieza a generar un nivel freático cerca de la zona de raíces, que nada más está fluctuando de una temporada a otra, pero ahí tenemos el problema. Y si hay problema de sales, ahí van a estar las sales, fluctuando hacia arriba y hacia abajo. También es debido a la filtración de cuerpos de agua, como presas, de los mismos canales de riego, por ejemplo, ¿sí? Por mencionar algunas. Y las podemos clasificar en causas activas o causas pasivas. Las causas activas son aportaciones abundantes de agua, ya sean naturales, como lluvias intensas, desbordamientos, inundaciones, o artificiales. Y las activas son impedimentos, generalmente naturales, para desalojar los excesos de agua, que es la topografía, suelos poco permeables, restricciones del perfil del suelo, en este caso son capas impermeables, el mismo nivel freático no permite que el agua se vaya más hacia abajo de la zona de raíces, ¿sí? Pero también, además de ser naturales, también puede haber artificiales, como construcciones, por ejemplo, de la CFE, construcciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, etc. Es decir, en alguna zona de riego debemos identificar antes de decidir si vamos a instalar un sistema de drenaje. Primero debemos saber si ese problema se puede resolver eliminando obstrucciones. Por ejemplo, podríamos tener incluso que en la parte baja o en el perímetro de una zona pudiera ser que tenemos algún canal revestido con mucha profundidad, de tal manera que el agua que aplicamos a la parcela, cuando quiere desalojarse hacia los extremos, hacia el perímetro, se ve impedido por esa barrera física. Entonces no permite que el agua salga. También hay aportaciones, ¿no? También hay aportaciones de manera artificial. Puede ser que
el agua le esté aplicando un productor que se encuentre más arriba de una parcela, de otra parcela de otro productor, y el problema no se refleja en el productor que se encuentra en la parte alta, sino se refleja en la parte baja. Entonces ahí, antes de actuar en la instalación de un sistema de drenaje, habría que pensar cómo colectamos el agua que viene del productor aguas arriba. Entonces son muchos detalles los que hay que cuidar cuando se hace el estudio para un drenaje subterráneo. Miren ustedes, en México el problema de drenaje deficiente representa, son datos que hay que actualizar, pero sí hace algunos 5 años representaba alrededor del 9% de la superficie regada, sin más de 250,000 hectáreas, de los distritos de riego de las zonas áridas y semiáridas del país, principalmente en la zona noroeste, es decir, en los estados de Sinaloa, en los distritos de riego del estado de Sinaloa, Sonora, Nayarit. Así que es una zona muy importante en la producción agrícola nacional. Por ejemplo, en el distrito de riego 043 del estado de Nayarit, las precipitaciones abundantes provocan niveles freáticos elevados. Así, por ejemplo, en el módulo de riego 3, margen derecha del riego Santiago, se tenían hace algún tiempo 3,000 hectáreas afectadas por nivel freático elevado. Miren ustedes, aquí les presento con información del 2015 un mapa de México coloreado en azul tenue, los suelos con problemas de sales, ¿sí? Y provocados de luego pues por un manejo inadecuado de los riegos, de la fertilización. Y en azul más intenso, los problemas de salinización de suelos por intrusión marina, es decir, ya el agua de mar está entrando al acuífero y lo que estamos bombeando a los acuíferos es agua con altas concentraciones de sales. ¿Sí? Bien, creo que es la última de esta presentación. Definiciones y contexto del drenaje agrícola en México. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna precisión? Doctor, nos hacían una pregunta que cuando hablaba de la parte de colocación de los tubos o de la tubería para el drenaje, ¿de qué depende la pendiente para que el agua corra dentro del drenaje? Si se ocupa algún tipo de apoyo o depende del cultivo para llevarlo fuera de la zona del cultivo. Bueno, les voy a contestar de manera muy general, puesto que se requieren pues de muchos elementos, pero va a depender de la cantidad de agua a desalojar, ¿sí? Que esto se convierte en la cantidad de agua que estamos recargando al acuífero. Va a depender también de la topografía del terreno, ¿sí? Principalmente. Desde luego aquí buscamos que sean pendientes de tal manera que produzcan una velocidad del agua entre, vamos a hablar entre 0.5 y 2 metros sobre segundo, de tal manera que no provoque asolvamientos y tampoco produzca una velocidad muy fuerte. ¿Sí? Entonces, repito, va a depender de la cantidad de agua que vayamos a desalojar y también va a depender de la topografía del terreno. Desde luego que no vamos a seguir, la pendiente del tubo no va a ser paralela a la pendiente del terreno. No, esa se diseña hidráulicamente. ¿De acuerdo? Ok, pues ahí está la respuesta para Luz Morales Domínguez, que fue quien nos hizo esa pregunta. Si alguien más tuviera alguna pregunta para el doctor en esta parte que nos acaba de compartir, pues adelante. Bien, si no hay preguntas voy a continuar.
Bien, aquí se me pasó a cambiar el título, pero aquí lo que quiero mostrar es el objetivo hidráulico del drenaje agrícola subterráneo. Este es el mismo título que el anterior, aquí les ofrezco una disculpa, no lo cambié. Bien, y eso lo quiero explicar con esta lámina, simplemente. Miren ustedes. Sea en esta gráfica, sea la línea que estoy marcando con el puntero, la superficie del suelo. Sea esta otra línea, con el triangulito azul invertido, sea el nivel freático antes del drenaje. Y la línea vertical es la profundidad, la profundidad del suelo, de tal manera que a este punto le llamamos profundidad del nivel freático. Y el eje horizontal es la serie de tiempo. Bien. Entonces, cuando nosotros aplicamos un riego, el nivel freático sube, tiende a llegar hacia la superficie. Obviamente no va a llegar si el riego no es pesado y si la profundidad del nivel freático es relativamente profunda, el nivel freático no va a llegar a la superficie. Luego, por el consumo del agua, el consumo del agua por las plantas, el mismo drenaje natural del suelo y la evaporación del suelo va a hacer que el agua se consuma y parte del agua se vaya otra vez moviendo hacia la parte inferior. Entonces, no vuelve a llegar a su nivel, puesto que una parte, repito, se consumió por la planta, se evaporó, ¿sí? Y el descenso fue provocado por el mismo drenaje natural, por la gravedad y por el mismo drenaje natural del suelo. Luego aplicamos el otro riego y entonces el agua sube más porque el nivel freático quedó más alto que el original. De tal manera que vamos aplicando riegos y se va acumulando la cantidad de agua, de tal manera que el nivel freático se va haciendo más alto, más alto, más alto. Y puede ocurrir un momento en que este nivel freático, después de cierto riego, siempre quede dentro de la zona de raíces. Entonces ahí tenemos un problema muy fuerte. ¿Por qué? Porque lo que ya les comentaba, tenemos siempre saturada el área de raíces. Entonces, fundamental, decimos que haya poros, que haya oxígeno para que la planta trabaje bien. Entonces, lo que nosotros buscamos con un drenaje subterráneo o cualquier otro tipo de drenaje, ya sea con zanjas a cielo abierto también, para abatir el nivel freático, lo que buscamos es que independientemente de la cantidad de riegos y la cantidad de riegos y de la cantidad de agua que se aplique por cada riego, mantengamos el nivel freático siempre en una línea más o menos constante y que siempre esté por debajo de la zona de raíces. Aquí solamente me faltó dibujar una plantita que represente esquemáticamente el cultivo. Y entonces lo que buscamos, un criterio que buscamos, que siempre intentamos alcanzar es que 3 días después de cualquier riego, siempre el nivel freático esté por debajo de la zona de raíz. Entonces, deseablemente queremos que esto ocurra, que siempre esta línea esté por debajo de la zona de raíces. Ese es el objetivo hidráulico. El objetivo productivo, por supuesto, es que la planta esté en condiciones óptimas, que tenga la humedad óptima, que tenga oxigenación, que no haya las condiciones propicias para el desarrollo de enfermedades, que además se pueda absorber de manera adecuada los nutrimentos y además que esta zona no esté anegada. ¿Para qué? Para que la maquinaria o personal que va a hacer las labores culturales las pueda efectuar. Ese es el objetivo hidráulico. Desde luego que esto va a depender, ¿cómo lo podemos lograr? Con una separación adecuada de los drenes, con un diámetro adecuado de los drenes y con una pendiente adecuada de los drenes.
Para todo ello requerimos de hacer un estudio muy extenso de los cultivos, el suelo, la cantidad de agua que ocurre, ¿sí? Y aspectos topográficos. Bien. ¿Alguna pregunta, alguna apreciación al respecto? Adelante, si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta para el doctor. Adelante. Bien. Ventajas y desventajas del drenaje agrícola. Por supuesto que este tiene, como todo cambio, toda implementación de una acción, o ya sea estructural o no estructural, trae ventajas y desventajas. Aquí les voy a comentar algunas de ellas. ¿Cuáles son las ventajas? Ya se las he venido comentando algunas. Aquí les voy a mencionar varias. Una de ellas es mejorar la aireación y el intercambio de gases. Otra es prevenir el ensalitramiento o, desde luego, rescatar suelos ensalitrados. Favorece un mejor calentamiento del suelo. Mejora la permeabilidad del suelo. Reduce el escurrimiento superficial, no hay anegamiento, nos permite trabajar en la superficie, hacer las labores culturales. Disminuye la erosión del suelo en la superficie, por supuesto, al no haber escurrimiento, o al minimizar el escurrimiento en la superficie. Mejora la microbiología del suelo. Aumenta el contenido de nitrógeno fijado en el suelo, muy importante. Aumenta la oxidación de la materia orgánica. Hay un mejor aprovechamiento de la materia orgánica. Reduce la incidencia de plagas y enfermedades. Facilita las labores culturales que ya les había comentado. Por supuesto que si estamos pensando en la implementación de un drenaje que nos va a costar recursos, pues vamos a pensar en usar esa zona para cultivos comerciales más rentables. Y desde luego que permite ampliar el área agrícola, es decir, en el sentido de que podemos rescatar áreas no usadas debido a ensalitramiento o otros problemas de anegamiento, ¿sí? O incluso con el agua obrada, pues podemos permitir regar otras zonas adyacentes o ampliar la zona agrícola. ¿Por qué hablo de regar, de eficientar el uso del agua de riego? ¿Por qué? Porque también la instalación del sistema de drenaje debe ir acompañado pues de recetas de riego, porque cuando aplicamos riego por gravedad, usualmente los agricultores están acostumbrados a ver que el agua se estanque, que corra mucho, y siempre estamos aplicando agua de más. Entonces debemos decir cuál es la cantidad de agua que deben de aplicar. Incluso también hay problemas de drenaje de nivel freático elevado en riego por goteo. No nada más es propio del riego por gravedad o riego rodado, como le llaman en algunos lugares. Bien, esos son los beneficios, algunos beneficios. Desventajas, desde luego, el primero, el inherente, es los altos costos de inversión inicial, debido a que se requiere de cierto tipo de obras, movimiento de tierras, generación de surcos, zanjas, drenes, enterrar los drenes, conexión de drenes, poner registros para la supervisión, monitoreo del funcionamiento de los drenes, obras secundarias para la protección de estas obras y que permita el paso de maquinaria para sacar cosecha, para hacer labores, etc. Bien, en años secos podría aumentar el déficit hídrico, por lo que los cultivos reducen sus rendimientos. Es decir, si yo diseñé mi sistema de drenaje para una condición extrema, es decir, para una lluvia extrema o para un riego pesado, este sistema va a estar preparado para desalojar esa condición extrema. De tal manera que si un año no se presenta esa condición extrema,
y vamos a estar aplicando menos láminas de manera natural o de manera artificial. Entonces, el drenaje lo va a desalojar muy rápido, entonces puede ocasionar problemas de déficit hídrico. ¿Cómo se resolvería esto? Pues habría que estar aplicando de manera más frecuente el agua, pero eso provocaría pues un déficit de agua también. Bien. Los drenes abiertos, los de mayor capacidad, los secundarios o terciarios, ocupan un área que podría aprovecharse para los cultivos. Los taludes de los drenes y zanjas abiertas son susceptibles a la erosión. O sea, pueden deslavarse y pueden perder la forma, entonces requieren de mantenimiento que cuesta dinero. El drenaje subterráneo mal diseñado puede contribuir a la pérdida o reducción de nutrientes del suelo. ¿Por qué? Porque si se lleva el agua, si el agua se va a través de los drenes y está sobrediseñado, ahí se va a llevar los nutrimentos. En terrenos de propiedad particular de la zona de riego, los drenes deben respetar al máximo posible los linderos de dichas propiedades. En algunas regiones del país, donde son áreas muy extensas y que pertenecen a un solo productor, no hay tanto problema con la ubicación de los drenes. En otras partes del país sí se han tenido esos problemas porque usualmente la gente pide derechos de indemnización por pasar tubería, aunque sea enterrada tubería por su parcela, aunque con ellos se les explique pues que no les va a afectar porque se va a enterrar. Pero bueno, son problemas de tipo social, cultural, que no nada más se dan en drenaje, sino que se dan en el riego también, cuando instalamos riego, cuando se instalan las líneas de Pemex, de conexión de Pemex, de la CFE, etc. Bueno, son algunas de las desventajas, seguramente hay más. Y hago una pausa por si alguien quiere preguntar algo. Doctor, Sí, Cristian Ramos sí. nos pregunta si tiene un costo aproximado de realizar el drenaje por hectárea. Bueno, mire, eso va a depender del tipo de suelo, del nivel freático que tenga en su zona. ¿Sí? Si hay el interés, yo les decía que podíamos hacer una plática después, que sea la intención, pues, y tratar a detalle todos estos aspectos. ¿Sí? Correcto. Sí, pues a los que estén interesados en recibir información más precisa o de un punto más concreto, con información más amplia, pues se ponen en contacto directo con su servidor Elías Palacios. Les voy a compartir mis datos en el chat para que puedan hacerme llegar sus dudas, sus comentarios. De esa manera podemos agendar un evento próximamente ya más específico. Si alguien tiene alguna otra pregunta para el doctor, adelante, por favor. Bien. Bueno. Bueno, Sí. tengo una pregunta, disculpe. ¿Usted recomienda para cada tipo, por ejemplo, de riego subterráneo, riego superficial, recomienda ciertos cultivos o cada tipo de drenaje tiene como una inclinación por ciertos cultivos o qué es lo que recomendaría usted para cada uno de ellos? A ver, como que no entendí su pregunta. ¿Se refiere al drenaje o al riego? Perdón, al drenaje. Más bien, dice que si por cada tipo de drenaje, o sea, superficial o subterráneo, depende del cultivo que se esté trabajando. No, va a depender de la condición del problema. Si el problema de drenaje se da en la parte interna del suelo,
¿sí? Ok. Lo recomendable es, si el nivel freático está fluctuando en la parte inferior del suelo, en la parte interna del suelo, lo que aquí recomendamos es el drenaje subterráneo, no importa el tipo de cultivo. Ok. Si el drenaje, si hay una acumulación de agua en la superficie, aquí lo que recomendamos es la captación del agua a través de zanjas superficiales a cielo abierto, colectoras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el agua la vamos a colectar en la superficie y en en la primera capa del suelo no es necesario colocar tubos. ¿Por qué? Porque el agua no llega hasta la parte inferior. Ok. ¿Sí? No sé si esa era la pregunta. No Sí, sí, importa el muy tipo de bien. cultivo, va a depender de cómo se origina el problema de drenaje. Ah, ok, perfecto. Sí, esa era mi duda. Y entonces, el drenaje subterráneo lo podemos colocar para caña, para algodón, para alfalfa, para maíz, para el cultivo que usted quiera. Ah, muy bien. Aquí ya lo que vamos a buscar es, eh, a través de la separación de los drenes y a través del diámetro de los drenes, fijar una profundidad de nivel freático a la que queremos controlar. Y eso sí va a depender del cultivo. Si yo tengo un cultivo, una hortaliza, donde la profundidad de raíz es pequeña, aquí la separación de drenes va a ser mayor, porque no quiero que el nivel freático se abata mucho. ¿Por qué? Porque la profundidad de la raíz no es mucha. Si es un cultivo donde la raíz es más profunda, ahí sí deseo que el nivel freático se vaya más abajo de la superficie. Entonces, Claro, para lograr que el nivel freático baje más, necesito juntar más los drenes, ponerlos más pegaditos, para que haya más capacidad de intercepción. Entonces, ¿lo ven? ah, muy No es bien. exclusivo de un cultivo. ¿Quedó Ok. resuelta su pregunta? Sí, sí, muchas gracias, doctor. Claro que sí. Gracias, maestro Elías. De nada, al contrario, estamos a la orden. ¿Alguien más tendrá alguna otra pregunta para el doctor? Bien. Si no lo hubiera, voy a continuar. Bien. Adelante, doctor. Voy a tratar un estudio de caso realizado en el ejido Nuevo Sinaloa, en el distrito de Río 076. Se trata de la rehabilitación de suelos salinos con drenaje subterráneo. Debo decir que esta me la proporcionó el colega, amigo y amigo, maestro Namuche Vargas. Doctor, Sí, antes de que avance con este ejemplo, nos pregunta nada más si también el drenaje puede aplicar en huertas de café. sí, sí, desde luego, sí. Seguramente están hablando, por lo que me comentan, debe ser un problema en el sureste. Porque, o en un lugar donde llueve mucho, ¿no? Y si aquí el problema es de anegamiento en la superficie, por supuesto, la primera solución que se me ocurre es una colección, intercepción del agua a través de zanjas superficiales, zanjas a cielo abierto. Por supuesto que se aplica, claro que sí. Que efectivamente sí es de una parte donde son lluvias fuertes, intensas. Sí, seguramente seguramente en la zona donde están produciendo café queda en una zona plana, ¿no? Y entonces seguramente el agua que precipite y que escurre a la parte alta se les acumula. Entonces, ahí habría que poner zanjas a cielo abierto interceptando las laderas, el agua de la ladera. Menciona, la pregunta la hizo Wilmer Velázquez Sí. y dice que si se usa el subterráneo, superaría el flujo supercrítico de agua, pues que requiere el cultivo. Es que aquí habría que revisar si el problema es
es un problema de nivel freático elevado. Si el problema del drenaje lo ocasiona el agua superficial, el anegamiento, les repito, lo que sugeriría es un drenaje superficial, pero puede ser que haya una combinación de los dos problemas, que haya nivel freático elevado y aparte haya una acumulación en la superficie. Entonces ahí podríamos implementar el drenaje enterrado. Pero obviamente habría que revisar, repito, las condiciones de recarga y las condiciones del suelo para no sobredimensionar, para evitar un déficit hídrico. Esto es como un sastre cuando le hace un traje a una persona, se lo hace a la medida, le toma medidas de la cintura, de la espalda, del pecho, de lo largo, etcétera. Aquí también hacemos visitas, hacemos ensayos, pruebas hidráulicas del terreno para ver cuál es su comportamiento y hacerle un traje a la medida. Inicialmente a la medida, después se pueden hacer correcciones. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien más? ¿Hubiera alguna otra pregunta para el doctor? Bien, les comparto, les platico la experiencia de rehabilitación de suelos salinos en Sinaloa. Y esta es la parcela, el lote 17, del ejido Nuevo Sinaloa, y se indica con una flechita. Y las características del suelo, miren cómo tiene manchones con sales. Esta es las líneas que ustedes ven, es la topografía, las curvas topográficas. Bien. Bien. Para ello se trabajó dentro de esa parcela se hicieron algunos lotes, o tratamientos, perdón, tratamiento 5, tratamiento 4, tratamiento 3, tratamiento 1, y hay un tratamiento 2, pero no está aquí. Y miren ustedes, las características de los suelos de esos tratamientos. El pH es el potencial de hidrógeno, C es la conductividad eléctrica, es decir, una interpretación indirecta de la salinidad, está en 16 siemens por metro. PSI es el porcentaje de sodio intercambiable y la relación sodio contra calcio y magnesio. Entonces aquí están los valores de esos parámetros y en la tabla de arriba son los valores de referencia, es decir, su calificación. Cuándo los consideramos normales, cuándo los consideramos con problemas de salinidad, con problemas de sal y sodio, o cuándo son suelos calcáreos. Entonces, ustedes podrán observar que en todos los casos, el porciento de sodio intercambiable rebasa la normalidad, ¿verdad? Que es menos 15, que es menor de 15. No en todos los casos, perdón, en algunos casos en el tratamiento 5, en el tratamiento 4. Perdón, aquí se me faltó comentarles que la primera fecha es antes del primer riego, antes de que se instalaran los drenes. Las fechas sucesivas es cuando ya se aplicó, cuando ya se instalaron los drenes y se aplicaron lavados a través de los drenes. Entonces quiero que observen cómo en el tratamiento 5, antes de que actuaran los drenes, el valor rebasaba el normal. Después del primer riego, bajó, ¿sí?, el porciento de sodio intercambiable. También la conductividad eléctrica, o sea, la salinidad, ¿sí?, bajó de 110 siemens por metro a 14.7. Es decir, todavía es un suelo con problemas de sales, pero esto es nada más en el primer riego. Este es el segundo riego. Entre el segundo y el tercer riego ya no se notó mucha diferencia, pero vean, del primer riego antes de que funcionaran los drenes con respecto al segundo, en el segundo sí el efecto fue muy notable, fue notorio.
En el tratamiento 4 igual podemos ver el efecto, vean, la conductividad aquí no bajó tanto, en el segundo, pero en el tercero sí bajó bastante. El porciento de sodio intercambiable bajó de 17.3 a 12.7 y después a 4. Valores que entran ya dentro de lo normal. Y así podemos irlo revisando para el tratamiento 3, tratamiento 1. Vean, céntrense en estos valores. Conductividad eléctrica, porciento de sodio intercambiable, que son los problemas mayores. Aquí bajó de 95 a 31 y luego de 31 a 4. Vean acá, no tenía tantos problemas, sin embargo, sí se notó una diferencia del 50% respecto del primer riego al tercer riego. Noten el porciento de sodio intercambiable, cómo se disminuyó drásticamente. Entonces, vean cómo el efecto, hay un efecto positivo, inmediato, en la rehabilitación de suelos con la implementación de drenes subterráneos. Debo decirles que aquí los drenes están colocados a una separación de 25 metros, igual 25 metros. Y debo comentarles que este ensayo, en este experimento, se pusieron 2 ensayos, uno con una separación de drenes a 25 metros y otro con drenes separados a 50 metros para todos los tratamientos. Y la idea era ver el efecto de la separación de drenes, porque como les decía en un principio, la ciencia del drenaje agrícola no es una ciencia exacta, aunque hacemos uso de números, de ecuaciones, de interpretaciones hidráulicas, de las características del suelo, siempre hay un error porque los métodos de medición, los métodos de interpretación, la abstracción de la realidad del fenómeno físico a través de ecuaciones, no siempre lo captamos en su totalidad. Entonces sí es necesario hacer algunos ajustes. Entonces aquí se quería observar, además del impacto del drenaje, ver cuál es el efecto de ponerle una separación de 25 o una separación del doble. Y más adelante les platicaré el por qué. Bien. Aquí quiero que observen, bueno, no, ojalá y lo alcancen a apreciar, pero aquí ya se presentan los resultados para el espaciamiento de drenes a 25 metros y a 50 metros. Esto es para pH, potencial de hidrógeno, para la conductividad hidráulica y para el porcentaje de sodio intercambiable. Entonces, noten ustedes, céntrense en estas dos, por ejemplo, en estas 4, por ejemplo, y noten que no hay un efecto notablemente diferente entre la separación de 25 metros y 50, 25 y 50. Y esa es una conclusión, de hecho, muy importante de este estudio. Bien, entonces, aquí está la conclusión de resultados de forma numérica. Esta es la manera en que aplican los riegos, ¿sí? Es riego por melgas a través de sifones de riego, sifones parcelarios, y el subceleo del terreno. Y vean ustedes, bueno, aquí hay parte de lo que me platicó el joven anteriormente del costo del drenaje. Aquí está el costo en pesos por hectárea, ¿sí?, del drenaje, para una separación de 50 metros y para una separación de 7,200. Desde luego que este costo aumenta si el área donde vamos a instalar los drenes es más chiquita. Si el área es más grande, se va disminuyendo el costo. Desde luego que estos precios, pues hay que actualizarlos, no son de estos momentos. Quizá un valor de referencia podría ser los dólares por hectárea, porque el dólar más o menos se mantiene estable. Es decir, podría ser una referencia más aproximada. Pero bueno, vean, estos son los resultados para la separación a 50 metros y la separación a 25. Vean que el porcentaje de sodio intercambiable en promedio fue de 22.7, ¿sí?
y de 25, la separación a 25 fue 18.6. Aquí está la conductividad hidráulica de 18 a 32 y 18 a 30. Y vean aquí las sales extraídas en cada uno de los dos casos. A cada 25 metros se extrajeron 105 toneladas de cada uno de los tratamientos en promedio. Y fue mayor a 166. Aquí ocurrió un fenómeno muy curioso, seguramente tiene que ver con las características hidráulicas del suelo. Y vean, en la última fila viene lo interesante respecto al efecto en la salinidad. Antes del primer riego, vean los números en los lotes que se escogieron para la ubicación de drenes a cada 50 metros y para cada 25. A cada 25 eran suelos más salinos. Y vean, una vez que aplicaron el primer lavado, ¿hasta dónde bajó? Bajó de manera sustancial. Después del tercer lavado, ¿cuánto bajó? Y después del cuarto, ¿cuánto bajó? O sea, después del tercer y cuarto se estabilizó, pero sí hay un gran efecto desde antes del lavado al primer lavado. O sea, el efecto es inmediato. Inmediato. Entonces aquí están resultados palpables, cuantitativos, no cualitativos, del drenaje subterráneo. Bien. ¿Por qué se hizo la prueba para las dos separaciones? Que es lo que les quería comentar. Miren ustedes. Para el cálculo de la separación de drenes, se toma en cuenta la cantidad de agua que vamos a desalojar, la profundidad del nivel freático, la profundidad de instalación de los drenes, las características del suelo, cuántos estratos tenemos, qué espesores tenemos, qué conductividades hidráulicas o qué capacidad de infiltración del agua tienen cada uno de esos estratos, la capacidad de que el agua se mueva y se desaloje en esos estratos. Bien, entonces, la separación de los drenes es súper sensible a la conductividad, al parámetro de conductividad del suelo. También es súper sensible a la macroporosidad. La macroporosidad es la cantidad de agua que es la cantidad de poros que tenemos disponibles para llevar un suelo desde capacidad de campo hasta saturación. Y entonces, si nosotros le fallamos un poquito a esos parámetros, que son parámetros que oscilan en valores muy pequeñitos, en décimas, si en lugar de usamos 0.01 usamos 0.015, el resultado cambia totalmente, la separación de drenes. Y esto, aunque lo intentemos hacer muy bien con métodos de campo, que seamos muy cuidadosos, siempre tenemos errores de lectura, porque manipulamos el suelo, de interpretación. Entonces, una de las corrientes dentro de los que estudiamos el drenaje es decir, bueno, de la separación de drenaje que te resulta, instálalo el primer año a una separación doble. No vaya a ser que hayamos sobreestimado, a una separación doble. Si una vez que evalúes el primer año ves que no te dio resultado, para el siguiente año instala drenajes ahora a la mitad. ¿Sí? O sea, al que te había resultado inicialmente en el cálculo. Vuelves a evaluar, si ese resultado te da algo favorable, lo que tú deseabas, ahí lo dejas. ¿Sí? Y de esa manera, entonces podemos ahorrar recursos económicos, desde luego, también de mano de obra, logísticos y demás. Pero además, estamos previendo no secar el suelo, yendo de esa manera. Porque de otra manera, si decimos, ¿sabes qué? Puede ser que hayas subestimado, entonces si me resultaron 25 metros,
ponlo el primer año a 12.5 y al otro año lo pones a 25 si no te resultó. Ah, pues ahí corremos el riesgo de secar el suelo, de generar un déficit. Por eso es que se prevé, por eso es que se actúa de la otra manera, yéndonos por el otro lado. Entonces, como ven aquí, el resultado favorable, obtuvimos resultados favorables en las dos separaciones. Entonces, obviamente, la recomendación para ese sitio es instalar el drenaje parcelario a cada 50 metros. Y con eso nos traducimos el costo de la adquisición y de la implementación del drenaje parcelario. Entonces, en un principio, el cálculo fue 25 metros, ese fue el original, se pensó en ponerlo en 50 para ver qué pasaba. Bien. Y aquí vienen las conclusiones. Bueno, eso ya se los comenté de manera implícita. Una de ellas es que no existe diferencia entre los espaciamientos de 25 y 50 metros y el rendimiento obtenido es de 5 toneladas por hectárea superior a los 4 toneladas por hectárea que es la media del distrito de riego. Y 4 toneladas por hectárea es en suelos que se supone que están en condiciones aceptables. Entonces vean cómo si hubo un impacto ya ahora, hace rato lo vimos en la disminución de las concentración de sales, ahora lo vemos en el aumento de la producción. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta antes de pasar al último punto? ¿Alguien que tenga alguna pregunta en este ejercicio? Puede hacer su pregunta en el chat o bien hablar directamente para que lo escuche el doctor. Pues parece que no, doctor. Si gusta, continuamos. Bien. Por último, voy a abordar de manera muy rápida y general las etapas de un proyecto de drenaje agrícola. Bien, para ello necesitamos un estudio preliminar. Doctor, ¿Sí? nos mandaron una cuestión aquí en el chat. ¿Sí? Nos pregunta Alicia Correa. ¿Sí? ¿Cómo sería posible aplicar eso de esparciar al primer año y cambiarlo al siguiente cuando se realiza un drenaje subterráneo? O sea, la pregunta es así, si es posible hacer como definir un espacio en el primer año y cambiarlo al siguiente año. Es lo que como quiere plantear la pregunta. Sí, mire, suponga que situémonos por aquí cerquita donde estoy yo, una zona agrícola importante, pensemos en el Bajío, y pensemos que después de hacer los estudios del tipo de suelo, ver cuáles son los estratos que tiene, sus espesores, hicimos la obtención de las conductividades hidráulicas de sus espesores, sus macroporosidades, y algunos otros parámetros hidrodinámicos del suelo, y además de haber revisado el comportamiento el historial de las lluvias, de los riegos, y además de haber definido qué tipo de cultivo va a ser y a dónde queremos tener el nivel freático, encontramos que los cálculos de la separación de los drenes nos dieron con esa información 25 metros, una separación de 25. Entonces lo que planteamos es que el primer año, en lugar de instalarlos en 25, por los problemas que pudiera haber metodológicos que ya les comenté, y de omisiones de la representación de la realidad del fenómeno físico a través de las ecuaciones que empleamos, pensando en que podemos tener errores, decimos vamos a instalar el primer año en lugar de 25 metros a cada 50 los drenes. ¿Sí?
Entonces se ponen los drenes parcelarios y después, y además el colector. Se hace una evaluación durante el primer año. Se toman muestras de agua a la descarga. Se hacen determinaciones de laboratorio. ¿Cuánta es la concentración de las sales si es que estamos rehabilitando un suelo, por ejemplo? Si estamos tratando además de rehabilitación de sales, digo de suelos, además queremos ver qué tanto se adapta el nivel freático, si realmente lo estamos llevando donde queremos, pues también a través de registros vamos a estar revisando a través del año qué tanto bajan los niveles freáticos una vez que aplicamos los riegos. Si durante el primer año vemos que la concentración de sales empezó a disminuir y llegó a un nivel que a nosotros que queremos, y si además el nivel freático sí disminuyó hasta donde nosotros queríamos tenerlo, decimos, pues ya está, no es necesario poner tubos a 25, ya los dejamos así a cada 50, como se instalaron el primer año. Pero si resulta que las concentraciones de sales siguen siendo altas y que el nivel freático no descendió hasta donde nosotros quisimos, entonces llevamos la maquinaria y instalamos el dren, ponemos otro dren a la mitad de cada uno de ellos y lo conectamos a la tubería colectora, ¿sí? Y así ya tenemos un sistema de drenaje cada 25 metros. Y no importa, tenemos que volver a evaluar el sistema, como ya le comenté. ¿Sí? Ese es, no sé si quedó resuelta su pregunta. Alicia, pregunta al doctor si fue resuelta su duda respecto a colocar la separación de los drenes. Ya respondió, doctor, que sí, muchas gracias. Muy bien. Bien, bueno, les decía que hay que hacer un estudio preliminar, y este consiste en hacer visitas al lugar del problema. Forzosamente, cuando queremos abordar un problema de drenaje, tenemos que ir al lugar y bajarnos de la camioneta, por supuesto. Hay que hacer un recorrido de campo, caminar el interior del terreno con problemas. Entrevistar a los usuarios de esos terrenos, porque puede ser que en el lugar, en la fecha que fuimos, no se notaban tanto los problemas. Entonces es necesario preguntar antecedentes, cuándo es cuando ocurren los mayores, cuándo es cuando se evidencia el problema, de dónde creen que llegue el problema, cuáles son las posibles causas, de tal manera que ahí podemos identificar las posibles fuentes y obstáculos del agua. Aquí realmente se realiza poco trabajo de campo. Y entonces, con la visita de campo, con las entrevistas y con la identificación de posibles fuentes y obstáculos, planteamos posibles soluciones. Y esto nos va a servir para plantear un trabajo de campo, para plantear la metodología del trabajo de campo, para plantear una propuesta de trabajo de campo, es decir, en qué sitios vamos a tomar muestras, dónde vamos a tomar información, la frecuencia de la toma de la información, hasta qué puntos vamos a tomar información, no nada más la zona donde se evidencia el problema, sino también más allá de ese lugar, porque puede ser que el problema venga de otros lugares y se evidencie en otro sitio nada más. Bien, entonces, repito, esto sirve para darnos una noción y establecer un marco metodológico de qué es lo que vamos a hacer en campo. Bien, después ya se hace un estudio detallado, ya con la propuesta metodológica. Aquí se afinan las posibles soluciones al problema, porque puede ser que al inicio pensamos que el origen era uno y planteamos un tipo de estrategia, pero después, al momento de tomar información, resultó que no lo era. Entonces tenemos que rectificar o afinar la solución si es que estábamos atinados desde un principio. Entonces,
Aquí debemos hacer un estudio freatimétrico, que no quiero entrar a detalles, ya entraría en él si es que hay interés y podemos hacer otra plática. Realizar un estudio de suelos, es decir, determinar las características hidrodinámicas de ellos, como conductividad hidráulica, fertilidad del suelo, macroporosidad, etc. Es decir, aquí se requiere un trabajo de laboratorio muy fuerte, un trabajo de campo muy fuerte y, por supuesto, un trabajo de gabinete muy fuerte que es la conclusión de el cálculo de la separación de Dresnes. En este caso está representado por la letra L. Entonces, con la información recabada en los puntos 2, 3, 4, 5, por supuesto en la 1, se calcula la separación de Dresnes. Y después se realiza el proyecto, por supuesto, que es el vaciado de esa separación en un plano de toda la zona del problema, en planta y en perfil, con todas sus indicaciones, la separación, la ubicación de los drenes parcelarios, de los colectores principales, secundarios, terciarios, la pendiente de los drenes, los diámetros de los drenes, y por supuesto, haciendo un estudio de factibilidad técnica, económica y social, por supuesto, y ahora ambiental también, por supuesto. Y en el estudio definitivo, si es necesario, hay que ir a hacer verificaciones de tipo hidráulico al lugar. Desde luego que hay que hacer un afine del presupuesto. Hay que hacer la programación de la obra, establecer las bases de licitación y definir precios unitarios. Es decir, en la última parte, estamos pensando ya de si es que se requiere hacer un proyecto ejecutivo llave en mano, ¿no? Para que cualquiera lo pueda ejecutar. Bien, creo que, bueno, esta es el penúltimo tema. Si hay alguna pregunta, por favor, hago una pausa. ¿Alguien tiene una pregunta respecto a cómo definir el estudio o las etapas que hay que incluir? Adelante. Bien, aquí los estudios deben ser no nada más de un mes, 2 meses, deben de ser de un año. Si es posible, deben de ser de varios años, porque hay años secos, hay años lluviosos. Entonces necesitamos caracterizar todo el rango de probabilidades en una zona de estudio. Doctor, Sí. Pregunta Carmen. Sí. Le surgió una duda, pero para que se la aclare bien, dice, cambiar el esparcimiento de 25 a 50 metros, por ejemplo, entonces requiere una reinstalación del drenaje. Yo creo que más bien usted lo planteó al revés, ¿no? Colocarlo en 50 y si el resultado no es el apropiado, colocar drenes intermedios para que el esparcimiento quede de 25. Sí, yo así lo planteé. Les decía que si el cálculo me resulta en 25, el primer año digo, voy a instalarlo a 50. ¿Sí? Y al siguiente año, si no me funcionó, ese drenaje no lo quito, los tubos que ya están inicialmente no los quito. Simplemente voy e instalo otro más en medio de 2 sucesivos y los conecto a la tubería colectora donde ya estaban conectados los iniciales del año anterior. No significa que los vaya a quitar y vaya a instalar otra vez todos a 25. No, simplemente se agrega uno más. Ok, también nos comenta lo siguiente, que pues eso implicaría obviamente otra inversión y se ve reflejado en el estudio de factibilidad previo que se realiza.
Es decir, lo que usted estaba comentando, ¿no? Hacer el presupuesto, la programación de la obra, si aplica así o solamente en casos de estudio, de investigación para medir los efectos. Por supuesto que deben de hacerse los dos tipos, el análisis de factibilidad en los dos casos, ¿sí? Y considerando pues lo esperado en los dos casos. Obviamente, si nosotros tenemos información detallada, depurada, con instrumentos muy precisos, con información amplia, vasta de la región, podemos instalar desde un principio a la separación que nos arroja el cálculo. Y sobre eso hacemos el estudio de factibilidad económica, técnica, social, ambiental, etcétera. Pero como en muchos casos de México no tenemos información detallada suficiente, usualmente para evitar correr riesgos, esa es una de las vertientes de los que andamos, de los que estamos en este medio del drenaje. Decimos, el primer año instálese al doble del resultado que te arrojó. Después simplemente complementa. Obviamente, el análisis de efectividad lo debes de hacer para los dos casos. En primera instancia, lo haces para el cálculo original. ¿Sí? Para el cálculo original, por supuesto. En el año siguiente, si hubo modificaciones, es decir, en el año siguiente, si usted lo puso a 50 y le resultó así, pues obviamente que este proyecto va a cambiar. Y debe tenerlo contemplado, por supuesto. ¿Podemos continuar? Adelante, doctor. Bueno, ya para finalizar, me voy muy rápido, puesto que ya son las 12. Voy a tratar de integrar todo lo que vimos en un proyecto de drenaje agrícola. En primera instancia debemos plantearnos qué tipo de problema tenemos. Si estamos hablando de una zona árida, de una zona húmeda, y cuáles son las posibles problemáticas. Entonces necesitamos estudiar el régimen de precipitaciones, el régimen de aplicación de los riegos, localizar posibles fuentes que originen ese problema de drenaje o que originen obstrucciones, etc. En esta imagen trato de mostrar lo que es un suelo. Bueno, aquí no está completamente saturado porque hay espacios, pero un suelo saturado se vería prácticamente todo en azul y solamente de manera transparente el café, ¿no? Es decir, que todos los poros habidos y por haber en el suelo están llenos de agua, y en la parte inferior está una tubería de drenaje. Aquí se aclarará una de las preguntas que me hizo una de las señoritas, preguntándome que cómo entraba el agua al drenaje. Este es un tubo corrugado, vean, hay anillos de diámetro menor, otros de diámetro inferior, pero todos van conectados, y alrededor de todo su perímetro, en todo su perímetro, tenemos ranuras, y por esas ranuras entra el agua. Obviamente estos tubos están protegidos por un filtro que le llamamos camisa o calcetín, para evitar que entre suelo o materia muy fina, sólidos muy finos, y se satura el tubo. Bien. Entonces, debemos tener claro cuál es el problema, les decía, en los climas áridos y semiáridos. ¿Cuál es el problema del drenaje? Les decía que una posible fuente son los cuerpos de agua, como una presa en las zonas áridas. Entonces, desde luego debemos pensar en la necesidad de incorporar mayores áreas de cultivo o rescatar áreas que ya no han sido sembradas debido a problemas de salinidad o nivel freático elevado.
la necesidad de drenaje agrícola en los suelos agrícolas, valga la redundancia, pues ya les comentamos, aquí es una simplificación nada más de ellos. Me voy rápido en esta parte. ¿Qué problemas tenemos en los distritos de riego de México, en los módulos de riego? Pues es falta de revestimiento de canales, deterioro de estructuras de control y medición, baja eficiencia de conducción, baja eficiencia de aplicación del agua en la parcela, de tal manera que todas esas fugas de agua o excesos se van a nivel freático y hacen que se incremente y ande cerca de la superficie, y en consecuencia siempre mantenga inmersa de agua la raíz. Bien, aquí les muestro una foto de un nivel freático somero, miren. Esta foto ustedes, en los lugares donde hay ese tipo de problemas, se hacen perforación, hacen una perforación, hacen un pozo pedológico a 1,5 metros, a 2 metros de profundidad, van a encontrar el agua así de esa manera. Los que conozcan Texcoco, las cercanías de Texcoco, si algún día se dan una visita por la zona de Boyero, los terrenos agrícolas de Boyero, si hacen una excavación a 2 metros, incluso a 1 metro, cuando es tiempo de lluvias, van a encontrar el espejo del agua, tal cual, y lo están viendo en la foto. Entonces ese nivel del agua es el que anda fluctuando en el suelo. Y si hay una mala aplicación de fertilizantes, si hay exceso de aplicación de fertilizantes, fertilizante va a encontrar como barrera el agua, el nivel freático, y ahí se va a detener, no va a ir más allá. Entonces, cuando no hay aplicación del agua, el agua asciende por capilaridad, llevándose los fertilizantes, y luego lo único que se evapora es el agua, y las sales no se evaporan, el agua se queda ahí en la superficie, es más pesada. Y cuando aplicamos un riego nuevamente, o cuando hay lluvia, la sal se va nuevamente, entonces la sal anda hacia arriba y hacia abajo, nomás anda bailando. Entonces, tarde que temprano esa sal se va acumulando a niveles donde genera toxicidad en las plantas, de tal manera que va a haber un momento donde vamos a requerir de sacarla de ahí, de esa zona. Bien. Vean un problema de suelos afectados por sales. ¿Sí? Todas estas sales que ustedes ven aquí, ¿sí? se pueden sacar, se pueden drenar, valga la redundancia, con los drenes colectores, con los drenes enterrados. Entonces, necesitamos hacer un recorrido, como yo les había dicho, ubicar el lugar, ubicar los problemas, hacer entrevistas, delimitar bien la zona de estudio, identificar dentro de la zona de estudio posibles obras o fuentes, fuentes de taponamiento de destrucción. Por ejemplo, aquí va un canal no revestido, acá va un canal revestido, de tal manera que aquí en esta zona, que es una zona que tiene problemas de drenaje, puede ser que este canal no revestido esté alimentando esta zona cuando hay lluvias fuertes en la parte alta, o aquí hay otro canal, puede ser que cuando los agricultores de esta área aplican agua en exceso, puede ser que esta agua mala de este canal alimente esta zona. Entonces debemos de identificar las posibles fuentes, además de observar la forma en que trabajan los agricultores de la zona. Acá, por ejemplo, va un canal revestido, que puede ser una obstrucción, por ejemplo, para estas parcelas. El agua de manera natural, puede tender a ir hacia este lugar, pero si encuentra esta obstrucción, obviamente el agua se va a quedar ahí estancada. Bien. Y para ello necesitamos hacer un estudio de suelo, necesitamos hacer un perfil, un pozo pedológico a 2 metros de profundidad, cuando menos, para observar las diferentes capas y ahí determinar pues todos estos elementos que ya les he comentado de alguna manera. Necesitamos ir a tomar muestras de suelos para
para saber cuál es su fertilidad, qué problemas tienen de sales y de otros elementos, hacer pruebas de conductividad hidráulica, y eso sí, no hay como ir a campo. Hay pruebas de campo, hay pruebas de laboratorio. Yo en particular siempre exijo que sean en campo para alterar en lo mínimo las características de los suelos. Desde luego hay que hacer un levantamiento topográfico, ¿sí? Hacer un levantamiento de la infraestructura del lugar, hacer un estudio freatimétrico, eso de manera muy rápida y breve se los diré, que consiste en ubicar pozos en toda la zona, ¿sí? Con tubo de PVC dentro del pozo, perforados obviamente en la parte inferior como coladera para que el agua entre, y entonces en esta parte introducimos una sonda para estar monitoreando frecuentemente en toda la zona cuál es el comportamiento espacial y temporal del nivel freático. Entonces, con eso podemos detectar los problemas de nivel freático. Por ejemplo, aquí cada uno de los colores representa el área con problemas de drenaje, cuyas profundidades de nivel freático están representados por estos rangos. Por ejemplo, el rojo indica que la profundidad del nivel freático está entre 0 y 0.5 metros, toda esta área, ¿sí? Y así sucesivamente. Y aquí nos indica, con este estudio, con el levantamiento de información a través de los pozos de observación, podemos ver hacia dónde se mueve el flujo, y eso nos sirve para saber cómo vamos a ubicar los drenes, en qué sentido, ¿sí? Y con qué pendientes. Bien, este es un esquema muy general de cómo se pueden instalar los sistemas entubados, enterrados. Por ejemplo, este es un drenaje parcelario. Este es un colector ya de mayor nivel donde se colecta el agua de esta zona y de esta zona. Después descarga a un dren abierto, y esta zona de acá descarga directamente el agua hacia el dren abierto. Luego este dren puede conectar uno de mayor capacidad, o incluso este mismo puede ser tubo, va a depender de las características del lugar, de la economía, de la cantidad de recursos disponibles, etc. Bien. Aquí tenemos ya con un acercamiento un tubo corrugado y un tubo liso. Vean las ranuras que hay en su perímetro. Acá también tiene ranuras. Este es el que le llamo calcetín. Acá están los rollos, y a la espera de ser instalados con sus calcetines. Y este ya lo vieron, es una máquina instalando el dren subterráneo, ¿sí? Y aquí se está colocando un sistema GPS para poder direccionar de manera muy precisa la instalación del dren, y también para que este mecanismo, a través de un pistón hidráulico, ¿verdad?, recibe la señal, una antena aquí, y esta antena, esta señal es procesada a través de una computadora localizada en la caseta de controles. Esta corrige la profundidad a la que debe de llegar este subsuelo. Esa señal le llega a través de un gato hidráulico, y ese sube o baja según la corrección. Entonces aquí está la antena que emite la información, acá la recibe, acá se procesa, se la regresa nuevamente al subsuelo, y así es como se va instalando. Vean, aquí está el mecanismo de recepción de la información. Aquí hay un drenaje descargando directamente, un drenaje entubado, descargando directamente un drenaje superficial de mayor envergadura. ¿Sí? Un suelo salino, no se producía gran cosa, pues prácticamente era pura maleza.
y ahora después de que se tiene el suelo drenado. Antes no tenía problemas de sales y después, obviamente este fue en el primer año. En el segundo año, no tengo la foto aquí, pero en el segundo año volvió a la normalidad este cultivo. Bien. Bien, entonces hay que estar haciendo un monitoreo constante del funcionamiento del sistema de drenaje a través de pozos de observación, de registros para ver cómo está trabajando el nivel freático, si está bajando lo que queremos o no, estar tomando muestras de agua en la descarga para estar estudiando la concentración. Y ahí le dejo. Esto que está aquí como conclusión, y conclusiones ya las comenté de manera implícita a lo largo de la plática que hemos tenido el día de hoy. Entonces, por mí es todo. Le repito, la idea de esta plática era abordar aspectos muy generales del drenaje, y ya los números o proyectos que se puedan hacer, los podemos tratar en pláticas sucesivas. Adelante, maestro Elías, le dejo el control. Gracias, doctor. Pues agradecemos la participación del doctor. Información yo creo que muy, muy interesante. Como él señala, pues debemos, si se requiere información más precisa, pues generar un evento subsecuente en donde nos pueda explicar ya más con ejemplos, con detalles, cálculos, obviamente, cómo definir, cómo instalar un sistema de drenaje, ya sea superficial o subterráneo, que es donde más abundó un poco en la charla. Entonces, pues, a nombre de Agribes, del Centro de Transformación Agrícola, agradecemos que nos hayan acompañado. No sé si tengan alguna duda, pregunta, algún otro comentario que nos pueda apoyar a resolver en este momento el doctor. De cualquier manera, en el chat les puse los datos de contacto para que lo que requieran en el transcurso de los días, pues también ahí están los datos. Con toda confianza estamos a la orden. Y de antemano, pues agradecemos la participación en el evento. Tenemos otro el día de mañana. Algunas de las personas que ahorita están en este evento también se inscribieron para tomar participación en el evento de mañana y en los subsecuentes que tenemos. Por lo tanto, la intención es que se registren y que participen en los eventos que tenemos próximamente, para que pues ya vayan teniendo su espacio reservado. Si tienen alguna duda, pues adelante, es el momento. Damos un momentito por si alguien quiere preguntar algo adicional. Muy bien, maestro Elías, pues les agradezco a todos su atención y esperemos que no sea la primera plática. Ojalá y nos podamos seguir frecuentando. Y no hay más nada que decir, más que deseándoles un buen día y que se sigan cuidando ante el problema que tenemos actualmente. Cuídense mucho. Que tengan buen día. Muchas gracias, doctor. Agradecemos su participación. Y pues bueno, cualquier cosa se la haremos llegar a través de correo o directamente los participantes que me hagan llegar sus dudas, y yo se las hago llegar a usted como corresponda. Muy bien. Buen día a todos. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Gracias a todos por participar.